Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, el bautismo. Ah, Hechos 2:38. Este fue el primer discurso de Pedro, una vez que Jesús resucitó. Él da un discurso ahí en Jerusalén y después de darles, hablarles de Jesús, presentar el Evangelio, en el 38, 2:38 de Hechos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver ya desde el Antiguo Testamento cómo el Señor hablaba acerca de que, a través de los profetas, de que Él iba a redimirnos, de que nos iba a dar un corazón nuevo, ¿verdad? Vamos a las Escrituras, a Jeremías 17:1, dice: el pecado de Judá, 600 años más o menos antes de Jesús, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El Señor dice del pueblo de Israel que tienen el pecado como grabado, como en punta, en el corazón de roca, como con punta de diamante y cincel de hierro. En Jeremías 31 al 34 dice: he aquí vienen días, dice Jehová o Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense que el Señor ya había hecho un pacto, había hecho varios pactos, pero hasta ahí en el tiempo de Jeremías, el pacto que había hecho lo había hecho a través de Moisés, al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Él hizo un pacto con él cuando les da la ley, ¿verdad? Entonces aquí habla acerca de otro pacto que va a hacer el Señor. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Otra vez. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles días? Cuando Jesús viene y da su vida, ofrece su vida, lleva nuestras iniquidades en la cruz para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley, ¿ok? ¿Cuál es la ley? El amor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el pacto que hizo con Moisés, les da los 10 mandamientos. Dicen: cumplan estos mandamientos y van a ser bendecidos ustedes, tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, y todo lo que tienes. Si no los cumples, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, tercera, cuarta generación, y todo lo que tienes.
¿verdad? Entonces, en este nuevo pacto, ya el Señor, hablando a través del profeta Jeremías, también Isaías menciona eso, no, aunque no lo puse yo aquí, dice, daré mi ley, o sea, la ley que tiene que ver con los mandamientos, y los mandamientos no es otra cosa más que amor, es puro amor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque cuando les da los 10 mandamientos, les dice, ok, enseñen a sus hijos, enseñen, pongan, grábenlos, y enséñenselo a sus hijos, a todos, que todos se sepan la ley, especialmente los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces ya aquí el Señor, hablando a través de Jeremías, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová o a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Ezequiel 36, del 24 al 28 dice, Ezequiel, que es un poquito después de Jeremías, o contemporáneo de Jeremías, de Daniel más bien, dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitarás en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Verdad? Acuérdense, no solamente es para el pueblo de Israel, obviamente esto es para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, ¿verdad? De que nos da un corazón nuevo el Señor y pone el Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué? Como si Dios antes, en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, y ese sacerdote varias veces murió porque el Señor no le agradaba el sacrificio de la persona. Entonces, ese lugar, para llegar a ese lugar santísimo, es la santidad misma de Dios, mata a la gente. Entonces Jesús es el que prepara para nosotros que que Dios venga y more en nosotros a través de la sangre de Jesús. Es a través del cumplimiento de la ley, a través de Jesús, que Él nos purifica. Entonces dice que nosotros ya no estamos solamente presentes aquí en un lugar hecho de piedra, sino en el cielo mismo. Jesús nos presenta con el Padre, con el Espíritu, con el Dios Padre al que nadie puede ver. Nos presenta perfectos en su sangre, cuando lo reconocemos a Él, o más bien cuando Él nos conoce a nosotros, cuando somos conocidos por Él, porque el Señor nos llama, acudimos al llamado y Él es el que nos presenta. Entonces nos da un corazón nuevo a través del Espíritu Santo, nos da la circuncisión en el corazón. Ese es el bautismo
de Jesús, de agua y de fuego. Una vez que somos sellados con el Espíritu Santo. Ahorita eso es sobre el bautismo. Voy a estar hablando acerca de los 7 sacramentos que se enseñan en la Iglesia Católica, porque ese es el ministerio el que el Señor en el que yo estoy trabajando, este siervo inútil, compartiendo lo que es el verdadero bautismo, lo que es el verdadero, los siete sacramentos, ¿verdad? Entonces es la misma palabra la que habla por sí sola. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es en relación al Evangelio, las buenas nuevas. En Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan anduvo predicando el bautismo de arrepentimiento. Él dice, preparen el camino del Señor, en este caso de Jesús, de Dios, ¿verdad? Como había un bautismo de arrepentimiento. Acuérdense que antes iban a Jerusalén una vez al año los que podían, porque no todos podían, ¿verdad? Y el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él mismo y después hacía sacrificios por todos los pecados del pueblo. Entonces Juan viene y prepara el camino. Entonces en este caso el que viene y presenta la ofrenda es Dios mismo. Jesús mismo es el sumo sacerdote, Jesús mismo es la ofrenda, y Él lleva esas iniquidades para perdón de los pecados, no solamente del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, sino también de los gentiles, que somos nosotros los que no llevamos sangre judía. En Hechos 13:24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, ya casi la mayoría de la gente sabe eso, ¿verdad? Hechos 19:3-4 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús Cristo. Entonces ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo porque fueron solamente bautizados en el arrepentimiento. Entonces era necesario que fueran bautizados en fuego, pero a través de Jesús, que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí lo dice Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús, el Cristo, ¿verdad? Entonces ellos también recibieron el bautismo de fuego. Así lo dice Juan. Primera de Pedro 3:18-22. Dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, no cada año, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiero hacer una pausa aquí. Jesús, había un lugar en donde estaban encarcelados estos espíritus. En la Iglesia Católica se cree que Jesús fue al infierno, ¿verdad? Entonces, si se fijan, de hecho en el credo mencionan eso, descendió a los infiernos. Jesús, cuando murió, en su carne, su espíritu, ¿a dónde fue? Al paraíso. Aunque
Acuérdense que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso cuando pecaron. Ya no estaban en el paraíso. Mucha gente piensa que el paraíso es ahí por Irak, o en Jerusalén. Hay gente, fueron expulsados del paraíso. Entonces fíjense, por ejemplo, Jesús, cuando está en la cruz, uno de los que está a un lado le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro, el que estaba del otro lado, le dice: ni estando aún aquí en la cruz te arrepientes. Y le dice a Jesús, dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó, él creyó. No sabemos, sabemos que eran ladrones, ¿verdad? Pero no sabemos, no lo especifica la palabra, pero muy probablemente esta persona escucharon el evangelio probablemente de Juan, y muy probablemente a lo mejor miraron también a Jesús, y fue hasta que estaban ahí que creyó que él era el Hijo de Dios. Por eso le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, en todo caso, si en el paraíso fueron expulsados del paraíso, entonces si había maldición también en el paraíso. Yo no lo he estudiado en relación a eso, de que haya maldición en el paraíso. Fue maldita la tierra, pero ellos fueron expulsados del paraíso. Entonces, obviamente cuando llega Jesús, acuérdense que Él dijo que toda potestad le fue dada. Ya todo le pertenecía a Jesús, ¿verdad? Entonces los espíritus que estaban encarcelados, aquí mismo lo dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Esto se lee así simple, pero aquí tenemos que meditar esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre comillas, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, Jesús no vino y ya te quitó todo así automáticamente. ¡Sas! Ya no lo tienes. Dice: sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Déjeme regresar un poquito al versículo en el versículo 20. Este versículo está en el libro de Enoc. Nada más que en el libro de Enoc no está en la Biblia. Hay libros que no están en la Biblia que deberían de estar en la Biblia. Yo, en mi opinión, yo creo que el libro de Enoc debería de estar en la Biblia porque no contradice lo que está escrito, y de hecho de ahí se habla cómo es que pecaron los ángeles caídos, ¿verdad? Y hay también escrituras en relación al Apocalipsis. Entonces hay otros libros, los que tiene la Iglesia Católica, como en el tiempo en el siglo XVI, cuando Martín Lutero hizo una copia de la Biblia, yo no sé si él lo tradujo del latín o creo que del latín al alemán, porque en ese tiempo se hablaba mucho el latín. El Nuevo Testamento, muchas de las lecturas del Nuevo Testamento están escritos en griego, ¿verdad? Pero también se escribieron en latín. Entonces Martín Lutero en ese tiempo tradujo, ¿verdad? Él fue fueron muchos eventualmente.
Hubo unos monjes, dos monjes, de hecho eran católicos. Ahorita no recuerdo los nombres, pero de ahí vienen los nombres Reina Valera. Fueron dos monjes católicos los que tradujeron la Biblia. En realidad no hay Biblia, no había Biblias cristianas protestantes, viene de la Iglesia Católica. Entonces en ese tiempo no estaban los libros que no están en la Reina Valera, ¿verdad? Como el libro de la sabiduría, la carta de... Hay unos versículos más en relación a la carta de Daniel, están otros como la historia de Susana, la carta de los Macabeos, la primera y la segunda. Todos esos libros deberíamos de tenerlo, de hecho yo los estudio, porque esos fueron agregados después. La Iglesia Católica primero los quitó y después, que fue algo así como el 1560, 62, si mal no recuerdo, cuando ellos agregaron otra vez esos libros. O sea, primero los quitaron, entonces cuando Lutero tradujo la Biblia, no estaban, ni la Iglesia Católica los traducían, que en ese tiempo, acuérdense, las Biblias ni siquiera se abrían, no se estudiaban. En ese tiempo fue cuando se empezó a estudiar la Biblia otra vez, y fue precisamente Lutero uno de los que se rebeló, ¿verdad? Que dijo, no, pues esto en realidad esto está mal, todo está mal. O casi, o sea, la salvación no es así como se viene enseñando. No es por obras, es por fe, por gracia. Entonces es ahí donde se hace la división, ¿verdad? Entonces esos libros, como yo les digo, ustedes los pueden leer, ustedes se pueden meter ahí a catholic.net y leer esos libros que están en la iglesia, que están en la Biblia católica. De hecho, en la Biblia, en la carta a los Macabeos, ahí hay una sombra del anticristo, el hombre del anticristo. Ahí está la sombra. Entonces, de hecho, los judíos, ellos estudian la carta de los Macabeos. Entonces, hay libros que deberían de estar. Hay otros libros también. Hay otros libros. Yo he leído varios. Hay unos que sí, definitivamente contradicen todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Uno puede mirar ahí que no son del Señor. Pero hay algunos evangelios. De hecho, me encontré uno de los libros de los que no están en la Biblia, en ninguna Biblia cristiana, pero se habla, por ejemplo, mi mamá sabe los nombres de los que están. Mi abuela, yo me acuerdo, mi abuela nos decía los nombres de las personas que están, los que estaban a cada lado de Jesús. Yo me lo sé, también es que se me olvidan, pues obviamente uno no anda hablando de eso, ¿verdad? Entonces encontré que esos nombres están escritos en un evangelio, en un libro que no está en las Biblias ni católicas ni cristianas, pero está ahí. Y también me encontré otro libro en relación a la Virgen, y ese libro en relación a la Virgen, de que ella no pecó, ahí está, de que ella no pecó. Entonces es como un evangelio, pero contradice lo que está en la Biblia, aunque no lo ponen en la Biblia. No debería de estar, no debería de estar, y no lo tienen, pero se cree, ¿verdad? Entonces, tenemos lo más importante es que tenemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a llevar nuestras iniquidades en la cruz y que resucitó. Entonces, si Él resucitó y si Él fue el que le dio vida a Lázaro, y si fue Jesús el que le dio vida cuando tuvo misericordia del hijo de la viuda, ¿verdad? En un pueblo va pasando Jesús y miran a una viuda que llevan a su hijo que había muerto. Entonces Jesús le dice, no llores, no llores.
y lo revive, le da vida a Jesús. Entonces, si Jesús le dio vida otra vez más, porque Lázaro volvió a morir, ese joven volvió a morir, ¿verdad? Pero en la carne. Pero acuérdense lo que dice Jesús, y lean ustedes lo que le dice Jesús a Marta, cuando va al panteón, ahí donde está Lázaro, y le dice, ¿crees tú? Y dice, yo creo, Señor, que en los días postreros o en el último día vamos a resucitar. Y ahí Jesús le dice que Él es la vida. Él es el que da vida. Entonces es necesario meditar. Es Jesús el que nos da vida. Entonces es precisamente porque Él llevó nuestras iniquidades, nos lo da gratis, ¿verdad? Entonces el bautismo es simplemente eso, que nosotros bueno, yo voy a dejar que Pablo lo diga, ¿verdad? Porque la misma palabra lo enseña. En Romanos 6, del 1 al 14, fíjense cómo lo explica Pablo. Viene hablando acerca primero de menciona el Evangelio en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces viene hablando de las personas que andan predicando sobre todo, en lugar de predicar el Evangelio, andan predicando la ley, ¿verdad? Habla del que quiere circuncidar, ¿verdad? Pero también habla de toda la ley en general. Entonces viene hablando que la ley es que por la ley nadie va a ser justificado, ¿verdad? Es por fe, por gracia. Entonces aquí dice Pablo, comenzando en el capítulo 6, del 1 al 14, dice, ¿qué pues diremos? O sea, dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ahí donde hubo pecado, sobreabunda la gracia. Cuando yo era esclavo del pecado, viene el Señor y me llama. Y uno no entiende, Señor, pues ¿cómo me vas a llamar a mí si yo soy un gran pecador? ¿Verdad? Así a todos nosotros nos llama cuando somos esclavos del pecado. Entonces dice Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que te está hablando, aquí ya hablando también simbólicamente del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Capítulo 3 de Juan dice que le dice a Jesús a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Aquí Pablo dice en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pausa. Si nosotros éramos mentirosos, fue sepultado. Si nosotros fuimos adúlteros, fue sepultado. Si nosotros andábamos en lascivia, esclavos de la, qué sé yo, lo que es pornografía, sexo, sepultado. Si nosotros éramos esclavos de la codicia, ¿verdad? Para mí, primero para mí, después para mí, al último para mí, todo para mí. ¿Verdad? Dinero, mujeres, todo para uno. Muerto. Lo que tiene que ver con todo, de hecho lo que está en los mandamientos, en los 10 mandamientos, todo lo contrario, ¿verdad? No matarás, no fornicarás, todo eso muerto. Otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin
de que no sirvamos más al pecado. Este versículo no se entiende bien. Hay gente que piensa que, oh, yo creo que Jesús murió. Eso es lo que dice Santiago. Oh, ¿tú crees? ¿Tú crees? Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Aquí está hablando de que tenemos que morir a nuestro ego. Vaya, tenemos que morir al ego, a nuestro ego. Toda vanidad, todo lo que hay en este mundo es vanidad. Todo es vanidad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Morimos juntamente con Jesús, con Él, con el Evangelio. Gracias, Jesús. Gracias. Yo creo usted es el Hijo de Dios. Eventualmente Él nos enseña que Él es Dios. Con que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, somos ya salvos. El Espíritu mismo nos enseña que Él es Dios, ¿verdad? Acuérdense lo que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra o piedra? Sobre lo que dijo Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta a sus discípulos. No, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres... ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo? Y dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el ungido, al que ellos esperaban. Y le dice Jesús: bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó carne ni sangre, dice, te lo enseñó mi Padre, te lo enseñó. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Entonces ya para empezar, ya se enseñó mal de que Pedro es el primer papa. Y no está sobre... Está bien claro, Jesús mismo dijo, Pedro mismo lo dice, la piedra angular es Jesús. Está escrito. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Pedro mismo lo dice. Pedro mismo lo dice. Entonces, no está hablando de Pedro. Está hablando de lo que dijo Pedro: sobre esta roca edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál? Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, es salvo, ¿verdad? Entonces ya el Espíritu nos enseña. ¿No dice la Escritura que el Espíritu mismo nos enseña lo profundo de Dios? Ya el mismo Espíritu nos enseña que Él es Dios. Y hay muchos versículos, obviamente, donde está bien claro que Jesús es Dios, pero el Espíritu es el que nos abre el entendimiento, ¿verdad? Entonces es necesario que creamos primero que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, murió por nuestros pecados, y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así como Él resucitó, así también Él nos va a dar vida. De hecho, nosotros ya no morimos. Muere la carne, pero nos va a dar, nosotros vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense, otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuál hombre viejo? El mentiroso, el que fornica, el que miente, el que roba, el que dice blasfemias, todo ese murió. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así como nosotros ya no morimos, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos para agradar al Señor, para hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Entonces, si el Espíritu Santo lo recibimos, se menciona en las Escrituras de que una vez que el amor de Dios es derramado en nosotros, la ley, el amor, ¿qué dice en Jeremías 31 al 34?
Les pondré mi ley, mi amor, en su mente y en su corazón. La escribiré en su mente y la pondré en su corazón. Está hablando del amor. Entonces es el Espíritu Santo. No hay necesidad que nos enseñen los 10 mandamientos. No es necesario. Pablo lo dice ahí en Romanos, en el capítulo 1, ahí lo menciona, ¿verdad? Haciendo, los que no tienen la ley, pero hacen por naturaleza lo que está escrito en la ley, están haciendo, dice, ellos mismos los condenarán a ustedes que andan predicando la ley. O sea, si tú predicas la ley al mundo y no a Jesús, te estás envaneciendo. Te estás envaneciendo. Eso es lo que viene diciendo Pablo. Si no lo entiendes, es simple. Pídele sabiduría. Padre mío, le pido perdón, Padre Santo, si yo estoy haciendo mal. Enséñame, Señor, enséñame, ayúdame a entender su palabra. ¿Verdad? No entiendo esta parte de que como que la ley sí o no, o sea, no la entiendo. Díselo al Señor y Él te enseña. Él te enseña, es simple, lo único que tienes que hacer es pedirle que te enseñe. ¿Cómo no te va a enseñar el Señor? Pero si lo quieres para envanecerte, para quitarle la gloria a Dios, Juan lo dice, o si andas en el pecado y no quieres salir, no le quieres entregar tu corazón al Señor para que el Señor derrame su espíritu en ti, entonces el Señor no puede. Si no perdonas, el Señor tampoco te puede perdonar. O sea, hay muchas cosas que impiden que el Espíritu Santo sea derramado en una persona. No que una persona esté yendo a la iglesia, esté estudiando y ande participando 7 días a la semana. Eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo. Porque esas son obras. Esas son obras y nadie puede ser salvo por eso. Es a través de la sangre de Jesús. Es así de simple. Es simple. Es gratis. Los testigos de Jehová mencionan gratis, la gracia. Es por gracia. Si recibimos de gracia, dalo de gracia. Si a ti nada te costó, ¿por qué tú vienes? Si a ti nada te costó recibir la salvación, ¿por qué vienes y le das duro a la gente? Hay pecadores, ¿por qué no cumplen los 10 mandamientos? Es obvio que porque si no están cumpliendo, si no están amando, es porque no han creído el Evangelio. A lo mejor no se los han dicho, ¿por qué no se lo dices tú? Dale el Evangelio, mira, arrepiéntete de tu vida pecaminosa, pero dile, la Escritura dice que todos somos pecadores, no lo acuses. De por sí Satanás está ahí, mira lo que anda haciendo esto. Si andas haciendo eso, Satanás te está acusando a ti también. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a castigar a ti. Es así de simple. Y yo lo he visto. Yo he visto a personas que andan predicando. En lugar de predicar el Evangelio, andan predicando los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa? Están negando la sangre de Jesús. Porque se están envaneciendo. ¿Y qué pasa? Dios mismo los castiga. ¿Por qué? Porque Satanás está diciendo, mira, este no creyó. Este no creyó, anda predicando la ley. No que la ley esté mal, pero es necesario predicar a Jesús. El que recibe a Jesús, el Espíritu Santo, la ley, el amor de Dios es derramado en nosotros. Entonces, ¿cómo le vas a pedir algo? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú andas predicando la ley y no has dado fruto del Espíritu, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Te digan lo que te digan. Si tú andas haciendo eso, el Espíritu de Dios no está en ti. Es simple. Está el Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué dice? Arrepiéntete, es todo. Arrepiéntete. Reconoce a Jesús como tu Salvador. Gracias, Jesús, porque he sido necio, aferrarme a hablarles de los 10 mandamientos. Perdóneme, Padre. Yo creo que usted me dio la salvación gratis en la cruz, usted mismo. Yo no me puedo gloriar. Ayúdeme a amar a mis hermanos. Entrégale tu corazón y vas a ver que Él
viene, derrama el Espíritu de Dios en ti, y entonces ya el Señor te usa para lo que Él quiera, ¿verdad? Para lo que Dios quiera. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarse ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que tu cuerpo, úsalo para hacer lo que te manda a hacer el Espíritu Santo, sobre todo amar, pero ya de ahí tú mira ahí el fruto del Espíritu es en la medida de que Jesús se va formando en nosotros, ¿verdad? El Espíritu mismo nos ayuda y tenemos que dar fruto, eso es parte del diezmo, porque no le podemos robar a Dios. Jesús nos compró. Entonces ahí, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo te hemos robado? Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Entonces mucha gente no entiende la parte esa de Malaquías donde dice roba. Sí, habla del diezmo, habla de lo que la gente cosechaba. Dios ahorita ya no está tanto, Dios no se fija en las cosas del dinero. Aunque sí dice Pablo, si tú tienes dinero para ayudar a tu hermano, ¿verdad? Y te volteas, o sea, para no ayudarlo, ¿cómo va a estar el amor de Dios en ti? ¿Verdad? Sí, o sea, debemos de ayudar si nosotros tenemos la capacidad, y sí tenemos, ¿verdad? La viuda que fue y aventó dos pennies. ¿Qué dijo Jesús? Esta viuda dio más que todos los demás. Ahí está hablando de dinero. Es ahora, ¿cuál es la viuda que lo da más espiritualmente? Una persona que no sabe nada de la palabra, pero entendió el Evangelio. Jesús murió por tus pecados. Esa persona es quebrantada, recibe el Espíritu Santo, no conoce nada de la Biblia y anda llevando el Evangelio. Esa es la viuda de los dos pennies. La persona que anda llevando el Evangelio porque no sabe nada de la Biblia, pero sabe que ella fue vivificada por la sangre de Jesús. Y hay mucha gente que sabe mucho y no comparten el amor de Dios. Se la pasan alegando, Entonces, yo a veces le digo, si tú sabes mucho de la palabra, de hecho, una de las primeras, de hecho fue mi primer estudio bíblico, y no porque uno se quiera, uno se quiera engrandecer o banal, no, Dios sabe que no. Resulta que de repente yo invité a una persona para que tuviera un encuentro. Y me dice, oye, y no habrá chance de que mejor vengan acá y me lo den. Le digo, yo te lo doy. De verdad, sí. Entonces yo fui y yo le digo, invita a alguien. Yo no sabía mucho de la palabra, ¿verdad? Tenía un poco de conocimiento, pero muy poco, ¿verdad? Pero el Señor, ese es el ministerio. Yo dije, bueno, si el Señor está conmigo, ¿verdad? El Señor no me va a defraudar. Entonces ya fui, resulta que era una pareja, invitaron a una persona, resulta que esa persona sabía muchísimo de la Biblia, pero no evangelizaba. Entonces, de hecho, ni siquiera sabía que era cristiano, mi amigo, el que lo invitó. Y le digo, ¿tú nunca lo invitaste? No, y fíjate, conociendo tanto la palabra y nunca lo invitaste, nunca le hablaste del Evangelio. Y ahora que hay un estudio bíblico, ¿verdad? Donde el Señor, aquí yo voy a compartir algo que el Señor me puso, vienes aquí te la pasas alegando. Lo tuve que exhortar, ¿sabes qué? Te me callas la boca en el nombre de Jesús. Si no le tienes respeto al nombre de Jesús, así te va. Y se cayó. Sí, se cayó porque se cayó. ¿Por qué? Porque estaba alegando ahí en el estudio. Y yo le digo, mira, no se trata de estar alegando delante de personas que están aprendiendo la palabra, ¿verdad? Si tú sabes, y ese es tu ministerio, enséñales. Pero si yo ahorita tengo un estudio aquí, déjame compartirlo. Yo te dejo compartir, pero no para que estemos alegando aquí. ¿Ves? Entonces, uno no puede poner excusa de que yo no sé evangelizar. Claro, Jesús mismo le enseñó a sus discípulos por 3 años, les enseñó.
Pero acuérdense que Él también los mandó durante ese tiempo para que fueran y llevaran las buenas nuevas, ¿verdad? Vayan y a sanar enfermos, ¿verdad? Y donde los reciban, esa casa va a ser bendecida. Donde no los reciban, en una ciudad donde no los reciban, sacúdanse hasta el polvo de las sandalias, ¿verdad? Entonces, es necesario compartir las buenas nuevas, ¿ok? Ah, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros estamos bajo la gracia, recibimos el Espíritu Santo, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, a menos de que nosotros seamos como los perros y regresemos a nuestro vómito, a nuestro propio vómito, así está escrito, ¿verdad? Entonces, no llama regresar al vómito, no llama. O sea, yo de pensar, yo digo, no, pues no me llama y regresar a esa vida, ¿verdad? Pero hay gente que regresa, hay gente que regresa. Entonces, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Romanos 6, del 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Creo que lo leí ahorita ese 6. No, sí, ya lo leí. Es para hacer énfasis nada más. Romanos 6, 3 y 4. En Gálatas 3, 26 al 28, Pablo también dice, pues todos sois hijos de Dios. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay hijos de Satanás. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Déjeme ahorita voy a terminar con Efesios 4 del 1 al 6. Hay una escritura, Salmo 51 del 5 al 7, donde se habla acerca de que fuimos engendrados en pecado. Ese es uno de los versículos que toma la Iglesia Católica para bautizar niños. Sí es necesario bautizar niños, lo dice Jesús. A lo mejor se les pararon los pelos, ¿verdad? ¿Cómo? Pero está hablando de niños. Acuérdense que Jesús dice que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces en la Iglesia Católica lo toman literal. Los niños tienen que ser bautizados como, o sea, siendo niños. No, está hablando, si tú miras el capítulo 3 de Juan, hay muchos versículos. De hecho, yo creo que voy a hacer un video en relación a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los pobres de espíritu. De hecho, a Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, de que es necesario nacer de nuevo. Ay, pero ¿cómo el hombre ya viejo puede entrar otra vez en la matriz de la mujer? Jesús está hablando acerca de nacer de nuevo, de agua y de espíritu, pero para entrar ahí es necesario ser niños, como niños, en cuanto a la humildad. Dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Solamente los niños escuchan. ¿Qué hacían los fariseos? Tú no sabes nada. A Jesús, imagínate, a Jesús, no, ¿por qué andas trabajando en sábado? Ellos no entendían el significado del sábado, no lo entendían. Jesús les decía, mira, no han leído aquí, no han leído acá, para clarificar. Acuérdense que nosotros no peleamos contra las personas, es contra demonios. Entonces la razón por la que Jesús lo pone así es para que Dios es el que nos explica las parábolas, las escrituras.
Jesús, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, para que aunque tengan ojos no vean y tengan oídos y no oigan. ¿Pero por qué, Señor? Por su pecado, porque no se quieren arrepentir. Se envanecen ahí. Se envanecen. Y a Dios no le agrada la vanidad, no le agrada el orgullo. Es por eso que tenemos que ser como niños. Bienaventurados los pobres en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso sí, es necesario bautizar niños, pero no a los 5 o 6 años. ¿Cómo se va a arrepentir un niño? Si un niño de 30 días o de 60 días, ¿de qué se va a arrepentir si no tiene conocimiento? Otra vez, Hechos 2:38. Arrepentíos pues, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, si recibirán el don, ahí está, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios para el que creyó, para la iglesia. También se habla de Jesús como un don para el mundo. Entonces tú no le puedes hablar del Espíritu Santo al mundo. Eso también es llevar las perlas a los puercos, ¿verdad? También llevar al Evangelio para el que te rechaza, para el que no quiere y te aferras, no, es lo mismo también. El que tenga oídos que oiga, pero en el Evangelio, llévales el Evangelio, si no lo quieren escuchar, bueno, ¿verdad? Dice mis ovejas. ¿Por qué dice ovejas Jesús? Puedo haber dicho mis puerquitos, puede haber dicho mis cabritos, puedo haber dicho mis cocodrilos, pero ¿por qué dice ovejas? Es obvio, es obvio. Las ovejas, si tú las estudias, ¿verdad? No se saben defender, o sea, se puede decir, son muy ingenuas, todo lo creen. Dice Pablo en el amor, todo lo creen, todo lo sufren, todo lo... Jesús, el Cordero de Dios, la ovejita, no dijo nada cuando lo mataron. Cuando le ponían la cruz, ¿no? Y le daban los golpes de nada más, el Señor nunca abrió su boca como una oveja. No, a nosotros nomás dicen algo y ya queremos. La carne tiende a eso. Porque el Jesús no cayó, porque no pecó, porque Él siempre estaba platicando con el Padre. ¿Verdad? Él vivió como nosotros, pero Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero vivió como nosotros. Entonces, ¿para qué? Para darnos vida, para hacernos entender de que nosotros no nos podemos justificar porque nosotros somos buenos, así como el justo Job. ¿Qué justo? Job no era justo. Mucha gente piensa, porque dice ahí el justo Job. Job no era justo. De hecho, yo también voy a hacer un video en relación a Job, ¿verdad? Para todas esas personas que le cuestionan a Dios. ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué? Ahí está en Job. Ahí está en Job. Entonces yo digo, la gente, cristianos que le preguntan eso a Dios, es porque nunca han leído el libro de Job, ¿verdad? Por eso. Entonces termino con esto, Efesios 4 del 1 al 6. Hay que ser como un niño. El reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Los niños. También dijo Jesús, el que le dé a uno de estos pequeños, estaba hablando de sus discípulos, ya doblegados, mansos, ya Pedro, ¿me vas a negar? No, hombre, Señor, ¿qué te voy a negar yo? Yo me la rifo, yo le parto al que se te ponga aquí. Yo lo creo, ¿por qué? Porque lo hizo. Cuando vinieron por él, le corta la oreja a uno. Porque Jesús decía, ha dicho, el que no tenga una espada, cómprese una. Pero él estaba hablando de la espada, de la palabra. No estaba hablando de una espada para engañar a Satanás.
Entonces llegan por Jesús y Pedro el primero, ¿a dónde vas con mi Jesús? Quizás le dice Jesús, basta, y sana al que le cortó la oreja. Entonces se lo llevan a él, dejan sueltos a los discípulos. Uno de ellos, que andaba con una sábana, lo agarraron la sábana y se fue desnudo. Eso también tiene algo, porque tiene un significado. Algunos teólogos dicen que él era Marcos, pero bueno, no lo dice la escritura, ¿verdad? Pudiera ser, no sabemos. Entonces, Pedro que se confundió, pues bueno, yo doy la vida por mi Señor, tú das la vida por mí. Entonces ya quedó él confundido, y ya cuando en Jesús lo traen y lo traen acá adentro en la ciudad, y lo empiezan a cuestionar ahí, oye, tú andabas con él. No, lo negó 3 veces, ¿verdad? ¿Para qué? Necesitaba ser como niño. Tuvo que negar a Jesús porque había ego en él. Había ego, entonces tuvo que ser doblegado su ego, ¿verdad? Yo no dudo de que lo mostró, ¿verdad? Pero no era así. El Señor no quiere que andemos peleando con espada por él. Él solito se defiende. Pablo dijo, den espacio para la ira de Dios, ¿verdad? El que no lo quiera seguir, déjalo. Entonces, 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pacientas mis ovejas. Era necesario, así como es necesario que nosotros seamos doblegados también. ¿Cómo? En la enfermedad, unos en la enfermedad, otros en la familia, otros de muchas formas, otros perdiendo todo el dinero. El que tiene la esperanza de la riqueza no las va a disfrutar, eso es humillado. Entonces, de una forma u otra somos humillados. Debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿ok? Y termino con esto, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, escribiendo Pablo a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, ahí está, como niños, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios los bendiga y que la paz de Dios esté siempre con ustedes.